Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, él es profesor universitario y se pertenece al Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Muy importante analizar el momento político del país con muchos temas que tratar. No solamente la propuesta del gobierno entregada la semana pasada a la Asamblea, también hay temas pendientes como la proforma presupuestaria que fuera devuelta ya por la Asamblea Nacional al presidente de la República y que Pablo Dávalos fue una de las primeras voces que escuchamos que esto sucedería, así como una alarma, una alerta que ha dado el día de hoy Diario Expreso, conociendo estados financieros, estados de situación del IES, señala que los beneficios como los pagos por jubilación, Montepío, etcétera, estarían desfinanciados y que tan pronto como diciembre sería imposible ya para el IES poder cumplir con los afiliados. Iniciemos con estos dos temas, proforma presupuestaria y esta situación del IES, economista Dávalos. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo muy cordial y a ti y a todos los que siguen este espacio. Efectivamente, y de acuerdo a lo que se había conversado y a lo que es absolutamente evidente, el gobierno presentó una proforma sin el Plan Nacional de Desarrollo, sin la Estrategia Territorial Nacional y con muchas falencias de tipo metodológico al, por ejemplo, subregistrar cierto tipo de datos y al alterar las cuentas del sector público en contra de lo que dice la ley y la Constitución. Es por eso que la Asamblea Nacional decidió devolver este informe con observaciones para que el gobierno cumpla con esas observaciones y reenvíe la proforma presupuestaria de acuerdo a lo que establece la Constitución y lo que establece la ley. De otra parte, hay que indicar que la información que presentan los grandes medios de comunicación con respecto a la seguridad social es absolutamente descontextualizada y está generando una especie de pánico con respecto a una institución tan fuerte y tan importante como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que indicarle a la población que el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un sistema mixto que se financia de una parte con los trabajadores en activo, de otra parte con las inversiones que realiza la institución y de otra parte con los aportes que realiza el Estado para el pago de jubilaciones. Esos tres elementos configuran el fondo con el cual se pagan las pensiones jubilares. De esos tres elementos, el elemento que falta realmente es el pago que tiene que hacer el gobierno, que no lo ha realizado en algunos años anteriores, ¿no? Eso falta, ¿no? No es una cantidad muy grande, en realidad, con respecto al tamaño de la seguridad social y con respecto al BIES, no, pero hay que indicar que el BIES es un banco que tiene activos de más de 23.000 millones de dólares. Maneja cuatro fondos, ¿no? El fondo de invalidez, vejez y muerte, el fondo de cesantía, el fondo de salud y el fondo del seguro social campesino. ¿No? El fondo de validez, vejez y muerte tiene más o menos 8.000 millones y el fondo de cesantía una cantidad parecida, 7.000 millones de dólares, ¿no? Estos fondos se invierten en inversiones privativas y no privativas. Dentro de una de ellas está los papeles del Estado. El IES es el mayor acreedor del Estado, tiene más de 14.000 millones en papeles del Estado. En consecuencia, es, creo yo, apresurado y es generar pánico en la población, decir que el IES no tiene recursos para pagar pensiones jubilares, habida cuenta del tamaño que tiene el BIES, que es su banco, ¿no? Es un banco de 23.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, el BIES, por supuesto que puede financiar esto, por supuesto que van a haber pagos a las pensiones jubilares y decirle a la ciudadanía que detrás de esta intención de estos medios de comunicación que pertenecen en realidad a grupos empresariales está si se quiere, la futura propuesta de privatizar la seguridad social. O sea, Sería quieren lo que generarle miedo ustedes a la como población, foro sí, de economistas han vaticinado en otras ocasiones, cuando han efectivamente. surgido estos informes preocupantes sobre el IES, de que se intenta exacerbar, amplificar de alguna manera la delicada situación financiera del IES con el propósito Efectivamente, de proponer caminos para privatizarlo. efectivamente. Es eso, le están generando pánico a la población sobre una situación que sí, o sea, sí hay problemas, por supuesto que hay problemas, nadie niega eso y tiene que ver con el hecho de que el gobierno no ha pagado lo que tiene que pagar. Pero si vamos a eso, los aportes que realizan los trabajadores en activo están ahí.
Las inversiones que realiza la seguridad social como privativas y no privativas están ahí, los recursos están ahí. Lo único que faltaría es que el gobierno pague, y el gobierno puede pagar incluso, ni siquiera puede pagar en cash, puede pagar tranquilamente en bonos, ¿no? Y en bonos a 2, 3, 4 años, lo que el gobierno considere pertinente, ¿no? Porque el BIES tiene cash. El BIES lo que tiene que hacer es movimientos de ingeniería financiera dentro del BIES para cubrir con el cash, con la liquidez que tiene. ¿No? Si el gobierno paga con papeles, no hay ningún problema. Entonces, decirle a la ciudadanía que detrás de la intencionalidad de este periódico expreso, ¿no? Que pertenece además a grupos concretos, grupos económicos concretos, está la pretensión de privatizar la seguridad social. Bien, avancemos con prisa, en honor al tiempo, y vamos con la ley de creación de oportunidades que se ingresó ya a la Asamblea y que muy pronto lo empezará a evaluar y a discutir el Consejo de Administración Legislativa. Antes de entrar en el fondo, que es lo realmente importante, vamos nuevamente a la forma. Hay errores en la presentación. Entendemos que el CAL deberá hacer y dar resultados sobre un análisis de legalidad y constitucionalidad del proyecto, y se han escuchado ya primeras voces en la Asamblea de que este tendría que ser rechazado porque no cumple con uno de los artículos de la Constitución, que para ser un proyecto económico urgente debe contener una sola materia, entre otras observaciones. Sí, efectivamente es un proyecto muy denso, es un proyecto muy grande, es un proyecto que afecta a 31 cuerpos legislativos. Es decir, no es una sola materia, son varias materias las que se reforman en una de las leyes troles más extensas que se hayan generado. La primera parte de este proyecto de ley son alrededor de 80 artículos que transforman todo el código laboral vigente y que establecen un código laboral paralelo al ya establecido, lo cual también es absolutamente inconstitucional. Este nuevo código plantea varias regresiones en derechos y además afecta a instrumentos internacionales que el Ecuador es signatario de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, porque contradice, transgrede y altera los contenidos de esos instrumentos internacionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con jornada de trabajo, el hecho de pagar a destajo o pagar por obra cierta está prohibido por las leyes internacionales. Eso ya no hay cómo hacerlo, ¿no? Y ahora se mantiene ese pago, que es una forma de inicios del capitalismo en el siglo XIX. El hecho de cumplir funciones en las cuales los trabajadores, por ejemplo, tienen jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, es también prohibido por la legislación internacional y prohibido por la Constitución. El hecho de ingresar a adolescentes a esta nueva modalidad, no es que no existe el trabajo adolescente existe, pero bajo ciertos parámetros que tienen que ver con si se quiere, formas muy, pero muy espontáneas, formas muy particulares, ocasionales de trabajo adolescente, trabajan 1 o 2 meses nada más, pero la nueva ley los somete a los adolescentes a un ritmo de explotación y sobreexplotación laboral que es prohibido por convenios internacionales de protección a la niñez y a la adolescencia. El hecho de que los trabajadores estén en condiciones de vulnerabilidad y que sean despedidos por cualquier causa es muy preocupante, sobre todo para las mujeres, ¿no? Las mujeres que en este momento podrían, qué sé yo, acusar de acoso, acusar de cualquier tipo de violencia de género, ya no lo pueden hacer porque si acusan son despedidas inmediatamente. Entonces, sí hay transgresiones a derechos humanos, a derechos laborales, a derechos de jóvenes, niños, adolescentes, mujeres, y yo le veo muy, o sea, muy complejo, o sea, muy complejo que esta propuesta sea calificada con pertinencia constitucional por el CAR, que es el primer filtro. Y en el Asumiendo, supuesto que pase este primer filtro, tendrá que ser sometida al debate de la Asamblea Nacional, ¿no? justamente le iba a preguntar, asumiendo que pase este filtro. Vayamos a temas de fondo. Hemos escuchado muchos criterios, realmente es una ley con muchísimas facetas y que merece amplio análisis cada una de ellas, pero centrémonos en dos. Por una parte, hay quienes señalan que es una ley que sí tiende a, de alguna manera, redistribuir la riqueza en el país. Con el pago que se propone para segmentos medios y más altos de la población, pero deploran de que esta aparente situación social de la ley se ve empañada por la regresión de derechos laborales que va a generar precarización laboral en el país. Sobre estos dos aspectos, si podría darnos su criterio.
Bien, primero hay que indicar que efectivamente se plantean reformas de tipo fiscal, hay una contribución y hay cambios en el impuesto a la renta donde se amplían la base tributaria y se eliminan a varias exenciones del impuesto a la renta de tal manera que el Estado recibiría entre la contribución especial y estos cambios en el impuesto a la renta alrededor de $1.000 millones, ¿no? Pero también se deja de cobrar, por ejemplo, la cuestión de pañales, cierto tipo de higiene, telefonía celular y programas. El gobierno dejaría de percibir alrededor de unos $200 millones. En conjunto, entre lo que percibiría y lo que dejaría de percibir, el gobierno registraría nuevos ingresos por alrededor de $960 millones. Eso establece la ley. El problema ¿Esta no cifra está en anual? los ingresos. Esta cifra la da el Servicio de Rentas Internas en los antecedentes del proyecto de ley. Es una Pero es cifra, una cifra considerada para un año. sí, es la cifra para el siguiente año dada por el Servicio de Rentas Internas, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos tributarios de esta ley? El problema está en que esos 960 millones adicionales que se registran en el presupuesto no se van a gastar en el país. Es decir, no es que el gobierno va a utilizar esos 960 millones para, por ejemplo, gastar más en salud, gastar más en educación, porque de hecho lo que el gobierno va a hacer el próximo año, y lo vamos a efectivamente a constatar en la próxima proforma que enviará la Asamblea Nacional, es una reducción aún más importante en el tamaño del Estado. Es decir, vamos a tener más reducciones en salud, en educación, en justicia, en inclusión social, en seguridad interna y externa, etcétera, ¿no? Porque eso está ya en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno plantea una reducción del gasto, tanto del gasto de inversión cuanto del gasto corriente, realmente importante, ¿no? Que va en justamente entre 1.000 y 1.500 millones de dólares para el próximo año. Es decir, no va a haber ninguna redistribución de la riqueza. El gobierno va efectivamente a incrementar los impuestos, en este caso a la renta, para tener un superávit, ¿no? Y ese superávit lo va a trasladar directamente a las cuentas de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales, de acuerdo a la reforma del artículo 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero, ahora están a libre disposición de los bancos privados para sus transferencias al exterior. Y lo otro tiene que ver efectivamente con graves lesiones a los derechos laborales y sociales que están prohibidas por la Constitución y prohibidas por los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor y que defienden los derechos laborales, ¿no? Entonces, Ujú. eh, creo yo, estamos partiendo de supuestos que no corresponden a la realidad. No va a existir ninguna redistribución del ingreso, eso dice el gobierno, son datos reales, son pronunciamientos reales. Está en el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de presentar la semana pasada, a destiempo además. Eso no, está en la carta de intención que el gobierno ha suscrito, el gobierno anterior suscribió y que este gobierno se mantiene al pie de la letra con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y forma parte de la, si se quiere, de la hoja de ruta del gobierno, ¿no? Entonces no va a haber redistribución, pero sí va a haber lesiones muy, muy graves, muy serias a los derechos sociales y derechos laborales de los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianos. En cuanto Dávalos. a las finanzas estatales, mirando al debe y al haber, para hablar de una forma simplificada, ¿qué conclusiones saca usted sobre qué va a suceder con el déficit fiscal? El ministro Cueva ha dicho que se apunta a tener un déficit fiscal de cero. ¿Va a ser esto posible y va a ser esto conveniente? Mira, Gustavo, hay que indicarle a la ciudadanía que el gobierno para el presente año se inventó el déficit fiscal. Se inventó en 4.800 millones, un déficit que no existe en la realidad. ¿Por qué, Gustavo? Te indico de la siguiente manera. Primero, los recursos que fueron donados por el Fondo Monetario Internacional a varios países del mundo, entre ellos al Ecuador, y producto, me imagino, que la presión del presidente Biden en Estados Unidos para lograr que el comercio mundial empiece a recuperarse después de la grave pandemia que sufrimos todos. Esos recursos aquí en el Ecuador, que corresponden más o menos a $1.000 millones, fueron registrados como pasivo, como deuda, ¿no? En la cuenta, bajo la línea como cuenta de financiamiento, cuando lo lógico, lo normal era haberlos registrado como ingresos extraordinarios.
Entonces, ingresos no permanentes extraordinarios. Si se registraban como ingresos permanentes extraordinarios, no permanentes extraordinarios, habríamos tenido que el déficit fiscal habría disminuido en $1.000 millones, de 4.800 habría bajado a 3.800 millones de dólares, ¿no? Y segundo, como lo sabes tú y lo sabe todo el mundo aquí en el Ecuador, el gobierno sigue adelante con la eliminación de los subsidios, básicamente a la gasolina extra, al diésel, ¿no? Eso ha significado que el volumen que el gobierno destina o el Estado destina para cubrir ese subsidio es cada vez menor. De hecho, hemos cubierto ese subsidio a lo que va al mes de julio de este año con $600 millones. Y terminaremos con el incremento de los precios del petróleo con un valor de $800 millones. Ese es el costo real del subsidio. Sin embargo, el gobierno no presenta esta cantidad de 800 millones. El gobierno presentó un subsidio de $1.900 millones, ¿no? Esto le infló al déficit fiscal, es decir, a esos 3.800 habría que restarle 1.100 y nos quedaríamos con 2.700. Si a esos 2.700 les restamos también una mejor capacidad de determinación y le ponemos el precio real del petróleo, que en este momento está sobre los $70, vamos a tener que el déficit no llega a $1.000 millones, ¿no? Entonces, el gobierno en realidad está inventándose el déficit para generar un ambiente de crisis y justificar las medidas y justificar, si tú quieres, el programa de consolidación fiscal con el Fondo Monetario Internacional. Pero estricto sensu, las cuentas fiscales están mal hechas. Justamente por eso la Asamblea Nacional le devolvió al gobierno la proforma, porque estaba mal hecha, ¿no? Entonces hay que decirle a los ciudadanos que este momento el gobierno tiene que volver a hacer las cuentas fiscales porque se está inventando los datos. O sea, el gobierno no es serio. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas que han venido con este gobierno no son serios, no son consistentes. Están haciendo chapucerías con las cuentas públicas, ¿no? Están registrando mal, subregistrando, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación, creo yo, Y muchísima es preocupación un en afán sectores que conocen. de Sí. desinformar. Sí, porque ¿cómo te explicas, Gustavo, que la donación de $1.000 millones del Fondo Monetario se registre como un pasivo, se Sí, registre como una deuda, se le registre en la cuenta de preguntaba si esto de las financiamiento? cifras, le preguntaba economista Dávalos si esto de las cifras es Sí. un afán de desinformar o es un mal manejo, un deficiente manejo técnico. Yo creo que las dos cosas. Yo pienso que es un afán de desinformar, ¿no? Y es un mal manejo porque son empresarios que nunca han estado en el sector público, que tienen una idea ex ante del sector público, quieren reducir el sector público, que no están acompañados de técnicos solventes, están improvisando realmente, ¿no? Y al improvisar, quien paga las consecuencias es la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces se nota la improvisación, se nota el Sí. desconocimiento, se nota la Economista chapucería, Dávalos, ¿no? una polémica se ha abierto también en el país con respecto a ese piso que se ha puesto para el pago, para la elevación en el impuesto a la renta. Primero se habló de quienes ganen más de $500 tenían que contribuir, ahora se ha quedado en aproximadamente quienes ganen $2.000 dólares o más. ¿Qué opina usted sobre este tema? En las redes sociales se comenta uno de los mensajes que habíamos visto ahora, cómo los economistas heterodoxos y de izquierda se van a oponer a que se incremente la contribución a los sectores más pudientes. ¿Cómo mira usted ese piso que ha puesto el gobierno para incrementar el impuesto a la renta? Es que el problema no es el piso del impuesto a la renta. Está bien cobrar impuesto a la renta, nadie está en contra de eso, pero todo ingreso debe financiar un gasto. O sea, eso me parece obvio. Es decir, si vamos a tener ingresos de 1.000 millones, el gobierno tiene que presentar una propuesta de cómo va a gastar esos 1.000 millones. Y si son ingresos permanentes, entonces eso tiene que ir a gasto permanente, a gasto corriente. La preocupación está en el hecho que el gobierno quiere extraer recursos de la sociedad y no quiere gastarlos. ¿No? ¿Cuál es la preocupación? Que tiene $1.000 millones adicionales, tiene 1.000 millones, pero en vez de destinar esos $1.000 millones a salud, a educación, los va a hacer un bypass y los va a depositar en las cuentas de las reservas internacionales. Y una vez depositados en las cuentas de las reservas internacionales, va a poner a disposición, porque eso dice la ley,
esas reservas internacionales a disposición de los bancos privados para sus transferencias al exterior, para fuga de capitales. Entonces, no es la preocupación de los ingresos, está bien, hay que cobrar impuestos a la renta, creo que nadie está en contra de eso, ¿no? Es más, a los grandes grupos empresariales, a los grandes conglomerados, hay que cobrarles más todavía, ¿no? Si es posible generar un impuesto directo al patrimonio, a los activos, etcétera, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es por qué el gobierno, si el gobierno va a tener 1.000 millones adicionales, por qué el gobierno disminuye el gasto público, porque el gobierno sigue apegado a la consolidación fiscal, al ajuste fiscal, porque el gobierno va a despedir más médicos, porque el gobierno no va a dar dinero a las universidades, porque el gobierno no paga los GATS, si tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces ahí lo que hay que entender es eso, que el gobierno está utilizando una estrategia para desviar esos recursos y ponerlos a disposición de los bancos privados, ¿no? Y no es porque el gobierno Bien, haya hecho esta ley la hizo ya el Lenín Moreno, ¿no? La reforma al Código vayamos Orgánico a, Monetario y Financiero. Ujú. vayamos, economista Dávalos, a conclusiones finales sobre este proyecto en el tiempo tan corto que tenemos. Quisiera, sin embargo, en esta última respuesta, que también se refiere al artículo 29, que ha generado polémica en el sector inmobiliario, pues allí se dispone que las personas naturales o sociedades cuya actividad no esté relacionada con la urbanización, lotización, transferencia de inmuebles, etcétera, si es que obtienen ingresos grabados por la transferencia ocasional de un bien inmueble, deben determinar la utilidad en la venta del inmueble y declararlo como utilidad en el impuesto a la renta. Con esta respuesta, también su balance final sobre lo positivo y lo negativo de esta ley. Y mira, es positivo efectivamente que nosotros clarifiquemos sobre todo la actividad de los grupos inmobiliarios, habida cuenta que ha habido un desarrollo inmobiliario importante en las últimas décadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, etcétera. Es importante que se ponga un freno a la especulación inmobiliaria, me parece bien, pero también es importante que esos recursos que se piensan conseguir a través de impuestos a diferentes actividades productivas y empresariales tengan un claro destino, un destino que tiene que ver con lo que establece la Constitución. Y la Constitución dice que el gasto permanente que está asociado al cumplimiento y garantía de derechos sea financiado con ingreso permanente, ¿no? Por otra parte, nosotros podemos ver que hay una especie de consenso al interior de la Asamblea Nacional en que los principales partidos políticos de la Asamblea Nacional han considerado que estas propuestas, sobre todo laborales, son muy lesivas y para ellos sería prácticamente un suicidio político apoyarlas en la Asamblea Nacional. En Ujú. consecuencia, es muy difícil que esta propuesta de ley sea aprobada por la Asamblea Nacional. Es muy Bueno, complicado. o viene el Ministerio de la Ley o bien esos sistemas de democracia directa con los que ya advirtió el gobierno. Sí, le veo difícil que vaya el Ministerio de la Ley porque el pronunciamiento de la Asamblea será rechazar, negar, rechazar y devolver, archivar esa ley, ¿no? Y van a haber los votos para el archivo de esa ley. Entonces, una vez que se archive esa ley, el gobierno va a tener un fracaso político fuerte, un fracaso político potente y efectivamente le quedaría, como el mismo gobierno lo ha anticipado, la consulta popular. Pero la consulta popular toma cierto tiempo, probablemente se la realice el próximo año y el gobierno para el próximo año necesita mantener sus niveles de credibilidad, sus niveles de popularidad en un contexto donde la crisis económica cada vez es más potente, cada vez es más fuerte, el desempleo, el subempleo, la falta de ingresos, en un estado además que no quiere convertirse en un apoyo para la reactivación económica, todo lo contrario. Lazo está pensando en la consolidación fiscal, en el ajuste fiscal, en la reducción del tamaño del Estado, en el despido de empleados públicos, ¿no? Entonces, en ese contexto, de aquí unos 3, 4, 5 meses, cuando vayamos a la consulta, y habida cuenta que estas maquinarias políticas que son los partidos necesitan elecciones para validar, para testar, para lanzarse luego al control territorial en las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados, entonces no sé si el gobierno tenga las posibilidades de volver a ganar, ¿no? Con la popularidad que tiene, no lo sé, es muy difícil, es un escenario incierto, ¿no? Pero en todo caso, Bien, así están las cosas. gracias, economista Dávalos, por habernos atendido. Perfecto, muchas gracias, hasta la próxima. Declaraciones del economista Pablo Dávalos, profesor universitario y es uno de los dirigentes del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Nos vamos a una breve pausa.